Amigos, estamos en una nueva emisión de Norte a Sur. Damaso Jiménez, Darwin Chávez y Francisco Rojas. Esta emisión la colocaremos en los medios, en las redes, el día lunes a las 7 de la noche, en el canal YouTube de Damaso Jiménez, en el canal YouTube de Verdades y Rumores, y también, por supuesto, en las otras posibilidades que tenemos nosotros de colocar nuestras emisiones. Como todas las semanas, tenemos un tema verdaderamente interesante y justamente le queríamos comentar hoy un trabajo aparecido en Verdades y Rumores que acertadamente dirige Darwin Chávez, que por cierto anda, Verdades y Rumores anda como de cumpleaños, de aniversario. El 1 de mayo. El 1 de mayo. Acerca de esa situación del BOD, un banco que efectivamente su trayectoria ha sido una trayectoria en un momento muy vertiginosa y luego como vertiginosa fue el lanzamiento como banquero del señor Vargas Irauquín. Digo yo ahora, ¿qué es lo que ha pasado y qué ha impedido que este fraude que se acometió contra los intereses de muchos venezolanos y también extranjeros no haya tenido la repercusión a pesar de las denuncias que se vienen haciendo? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué no nos cuentas un poco esa historia, Darwin? Bueno, lo que ocurre es que Víctor Vargas y el grupo BOD crearon hace varios años 4 bancos en el exterior. Crearon Banco del Orinoco en Curazao, Banca América en República Dominicana, All Bank en Panamá y el Boy Bank en Antigua y Barbuda. A través de esos 4 bancos y de la estructura del BOD en Venezuela, lograron captar miles de millones de dólares de ahorros de venezolanos, tanto de personas naturales como personas jurídicas, quienes confiaron en el BOD y su trayectoria, entregaron sus ahorros, les abrieron una cuenta en cada uno de esos bancos y luego comenzaron los problemas, porque las personas no tenían movilidad, capacidad para movilizar sus cuentas, empezaron luego a no recibir respuestas sobre sus ahorros y resulta que al final todo se convirtió en una muy compleja operación de estafa, porque resulta que a pesar que habían captado, no miles de millones, quiero corregir, cientos de millones de dólares de ahorristas venezolanos, inclusive de organismos del Estado venezolano, luego los bancos salen intervenidos y algunos ya están en proceso de liquidación. Cuando las autoridades bancarias de estos países comenzaron a revisar a estos 4 bancos, se dieron cuenta de que primero no cumplían cabalmente con la normativa bancaria de cada país, pero que además el dinero no estaba. El dinero en su mayoría fue redirigido a través de complejas operaciones de compra y venta de acciones en el exterior, que al final han permitido detectar que se cometió un gravísimo fraude encabezado por el señor Víctor Vargas y su yerno Luis Alfonso de Borbón, que forma parte de la Casa Real de España. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que para fortuna de Vargas, todas las acciones de los 16,000 ahorristas venezolanos que confiaron sus dólares se han visto un poco retrasadas por la pandemia, ¿ok? Incluso apenas hace unos días en Panamá se comenzó una querella penal de un bufete a nombre de 2 empresas que depositaron 20 millones de dólares en en All Bank de Panamá. Vienen acciones similares en Curazao, en República Dominicana y en Antigua y Barbuda para tratar de que los ahorristas, los 16,000 ahorristas venezolanos, logren la devolución del dinero. Pero eso no es todo, porque también Víctor Vargas tiene complicaciones con el Banco Occidental de Descuento en Venezuela. ¿Qué ha ocurrido? Que recordemos que desde octubre del año 2019 el banco está bajo una medida especial de vigilancia, una intervención, en sencillas palabras, por parte de la Superintendencia de Bancos, y ahora en abril fue renovada esas medidas especiales por 120 días más. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Aparentemente, que la protección del chavismo en su totalidad está acabándose para Víctor Vargas y hay un sector del chavismo que quiere acabarlo. Presumo que también han sido estafados con el tema de los dólares o alguna otra jugada del señor Víctor Vargas que no responde ni en Venezuela ni en el exterior, y el banco
en Venezuela tiene gravísimas dificultades. Hace algunos días varios amigos me comentaban que las agencias del BOD, por lo menos en Maracaibo, lo que dan es tristeza. Un amigo en un lenguaje muy coloquial me dijo, mira, lo que falta son los cadillos. Pero las agencias, algunas no tienen aire acondicionado, tienen poca iluminación, no tienen limpieza, hay poco personal atendiendo a las personas. Me decían, por ejemplo, mira, el icónico multibanco de la 72, eso lo que parece es una selva del sucio y el monte que tiene. Entonces la situación del banco es verdaderamente terrible. En Venezuela pudiera originarse una intervención ya formal, aunque aparentemente les aprobaron el plan de recuperación, pero el otro sector dice que no. Y en el exterior se enfrenta a acciones en 4 países por la estafa cometida. Mira, Darwin, te quisiera hacer una pregunta a propósito de este trabajo que has venido realizando, que no es de esta última edición, sino que ya venía... desde el año pasado. Desde el año pasado ya venía tratando de recoger datos sobre esta lamentable situación, ¿no? Pero fíjate que la Asamblea Nacional también se ha quedado, ha mirado hacia otro lado. Julio Montoya, el diputado Julio Montoya, ha tratado inclusive de exponer, pues, algunas de estas acciones que se pudieron haber evitado, ¿no? Pero por otro lado, a veces uno siente que lo que está ocurriendo con el IBAN en Panamá, el Banco del Orinoco en Curazao, el Banco América en República Dominicana y el Banco Occidental en Antigua y Barbuda es un negocio. O sea, es un negocio la intervención y como también pues cuando a la gente se declara en quiebra, pues muchas veces lo que están es declarándose que no pueden pagar a las personas con quienes tienen responsabilidad y se quedan con los recursos, ¿no? A ver, hay un poco de jugada, ¿no? Primero, te sirve como banquero para escudarte. Mira, yo no te puedo devolver el dinero porque el banco está intervenido. ¿Ok? Es un plan B que tiene allí, una medida alterna que tiene Víctor Vargas. A él le convenía intervenir los bancos. Primero, él no está perdiendo mucho porque el dinero lo tiene ya en otros países, en otros paraísos fiscales. Y sencillamente él contó con protección dentro de la Asamblea Nacional. Ese punto es interesante, porque resulta que, si la memoria no me falla, desde enero del 2020, Julio Montoya venía tratando de que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional iniciara una investigación por esta estafa a 16.000 venezolanos. Pero Víctor Vargas contó con la protección de una diputada de Un Nuevo Tiempo, la que yo llamo la diputada BOD, quien siempre evitó que se pudiera iniciar la investigación. Al final, Julio, después de tanta presión, creo que en agosto del año pasado, en julio, perdón, porque yo entrevisté a Julio en agosto, logró que la Comisión de Contraloría aprobara la subcomisión especial para investigar al BOD. Y la investigación comenzó. El problema sencillamente fue, al final, que el tiempo de vigencia de la subcomisión caducó en diciembre, no pudieron seguir investigando porque entraron en ese limbo jurídico de que si existe o no existe la Asamblea Nacional. Lo que tengo entendido, porque me lo ha comentado el propio Julio, es que él continúa la investigación. Él continúa la investigación apoyando a los comités o a los grupos de estafados que son muy activos en redes sociales, porque, mira, hay personas que murieron esperando la devolución de su dinero que les pudo haber servido para atender su salud y no ocurrió porque nunca recibieron respuesta. Incluso yo hice un programa especial de contrastes de mi programa de Verdades y Rumores con 3 de los estafados y las 3 personas, los 3 venezolanos me contaron todos los detalles de lo que ocurría, cómo captaban el dinero, cómo los llamaban del banco, del BOD, para ofrecerles productos bancarios en dólares en cualquier país, en cualquiera de estos 4 países. O sea, toda la operación comenzó desde las oficinas del BOD en Venezuela. Y ahora hay muchos empleados ejecutivos del BOD que sencillamente, por supuesto, está escurriendo el bulto porque ellos no tienen responsabilidad directa con lo que ocurrió con el manejo. Ellos captaron los ahorritos, pero no tienen responsabilidad con el destino del dinero. Pero no hubo complicidad de ellos. Bueno, hay complicidad porque ellos participaron en el esquema de captación que incluso era ilegal. Porque para la época en Venezuela estaba prohibido por normativa interna la apertura de cuentas bancarias y tampoco los bancos en Venezuela podían captar dinero en dólares, en euros o en cualquier otra moneda extranjera
para depositarlo en el exterior. Entonces, ellos tienen responsabilidad porque ellos contribuyeron a captar el dinero, pero además violaron la ley. Y lo peor es que el señor Víctor Vargas y el BOD tienen la santa voluntad, por decirlo de alguna forma, de promover productos ahorita en la actualidad en dólares. ¿Cómo crees tú que un venezolano que conozca esa estafa cometida va a abrir una cuenta en dólares en el BOD? O sea, eso es una cosa ilógica. Bueno, puede ser porque Vargas está en su derecho de promoverlo. Lo que no pueden ser los venezolanos es tonto para volver a caer. Pero es que además, profe, la Sudeban conoce lo que hizo Víctor Vargas en el exterior. Por supuesto, eso escapa de sus competencias porque ellos no tienen competencia en esos países. Pero si ellos saben lo que hizo Víctor Vargas en el exterior, ¿cómo le van a permitir al BOD hacer ese tipo de productos? Por un detalle que yo, después de la denuncia de Julio, en contraste, cuando estuvo contigo, después Julio conversó conmigo en Enfoque, y luego yo llamé a Maracaibo, porque claro, tú hacías un señalamiento sobre una diputada de la bancada del Zulia, y quise indagar un poco sobre ese tema, y me dijeron, ¿por qué Julio Montoya no ha indagado sobre el asunto de un ABA Mercado de Capitales? Le digo, no sé, pregúntenselo a Julio, porque yo no sé, hay que preguntárselo porque yo no sé nada. Entonces me dijo, hay algunas personas, muchas personas en Maracaibo y fuera de Maracaibo que recibieron préstamos en dólares del BOD. Muchos que recibieron préstamos en dólares del BOD, que pagaderos en bolívares y sacaron sus dólares. Muchos, y la cantidad de la que me dijeron fue bastante grande. Por eso es que me dicen que se han hecho los locos, porque allí no solamente están figuras del mundo financiero, sino figuras del mundo político a muy alto nivel. Yo sé de una casa muy costosa que fue comprada en Maracaibo con un crédito del BOD en la zona del Milagro. 3 millones. También sé de apartamentos fuera de Maracaibo que fueron adquiridos con préstamos también en dólares del BOD. Incluso hay un departamento en Miami que le fue regalado a una persona a una dirigente política por su protección. ¿Es la misma dirigente política de Un Nuevo Tiempo? Sí. No sé, como me estás diciendo, quiero saber si es la misma o son dos personas diferentes. Okay. No, es la misma. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Es Víctor Vargas un delincuente per se? ¿Si es un delincuente o fue que sus malos negocios como banquero, o sea, su ineptitud como banquero, lo llevó a defraudar a miles de ahorristas? No, yo creo que, mira, todo lo que Julio ha venido explicando sobre el entramado de la operación da señales de que además fue una operación muy bien estructurada, muy bien pensada. Yo no creo que el señor Vargas haya cometido eso por su falta de pericia en el tema bancario. Yo creo que ahí hubo intencionalidad completa. No, irónicamente, uno de los bancos se llama Aliba Bank. No, Albank. Sí, eso pudiera sonar a Alibaba, pero no. Alibaba está en Maracaibo, pero tiene más de 40 ladrones. Mira, incluso 2 de ellos se pelearon en estos días. 2 de los 40 se pelearon en estos días. Pero quería colocar un tema que debería ser un tema muy interesante, porque del BOD no termina hoy. Y es el siguiente: la Federación Médica acaba de hacer una afirmación, fuerte afirmación, sobre todo, no tanto porque contrasta con las opiniones del gobierno, sino porque señala una situación verdaderamente delicada. Y ellos tendrán la fuente suficiente como para soportar lo que dicen, que más del 50% de los venezolanos está infectado o ha sufrido el COVID. Esto es de una gravedad extrema, sobre todo porque por la incapacidad del gobierno, del régimen venezolano, de proceder a resolver el problema sanitario y el problema de las vacunas. Sacando cuentas del aporte del PIB de varios países con respecto al tratamiento de la pandemia, vimos que Japón ha gastado 55%, los Estados Unidos, entre Biden y Trump, 22% o un poco más. En Colombia, 2.8%, que han hecho un esfuerzo, pero nadie sabe de verdad cuánto ha destinado el gobierno al gasto para proteger a los venezolanos de este terrible flagelo. Profesor, yo creo que, de alguna u otra manera, la Federación Médica Venezolana debe tener cifras de todos los hospitales, de la situación
terrible que estamos viviendo con respecto al COVID-19, distinta o paralela a la que tiene el gobierno. Tendrá que explicarla, tendrá que sacarla en algún momento. Está diciendo algo contundente. Es una institucionalidad muy fuerte, la que lo está sumando. No es a título personal de Natera o de ningún profesional de la medicina. Es la Federación Médica Venezolana. Si eso es así, de la población que debe quedar en Venezuela, lo estábamos conversando, de 25 millones, deben quedar como 12 o 13 millones de personas, lo que quiere decir que el número de muertes debe ser muchísimo mayor, lo que significa que obviamente, como ya todos lo sabemos, el Estado ha metido, pero en muchos nos podemos quedar cortos en cuanto a la maldad que tienen ellos, porque Venezuela tiene una tasa de vacunación en este momento, y esto es parte de lo que está ocurriendo, una de las más bajas del continente, ¿no? Y hasta ahora no se ha hecho nada con respecto a la segunda ola y a la tercera ola. De verdad que ha sido abrumador la cantidad de personas muertas que cada quien siente. Ayer, este viernes, se murió, por cierto, un operador de éxitos 89.7 del circuito Unión Radio, muy querido por todos, Orlando Labarca. La cantidad de personas en las universidades, médicos, profesionales, periodistas, de verdad que es lamentable, y todavía no tenemos una respuesta más que, bueno, los 152 millones que va a recibir de créditos congelados, de un dinero congelado que tiene Estados Unidos para el tema de la vacuna. Posiblemente pues sea utilizado más o menos Hablan de 100 millones de ese dinero. 100 millones de ese dinero para la vacuna. Todo hace suponer que Maduro los debe, pero como siempre hay una decisión política que desbarata todo, como lo que ya hemos visto que ocurrió, pues no sabemos, seguimos en la incertidumbre, y mientras tanto la gente sigue muriendo. Sí, mira, aquí hay dos cosas importantes, ¿no? La primera, hay incapacidad y manipulación. Incapacidad, ¿por qué? Porque en Venezuela se hacen muy pocos exámenes de PCR, muy pocos en comparación con otros países, y por eso la cantidad de casos es menor. Pero además hay manipulación, porque el régimen pretende ocultar la cifra real de los casos. Entonces, se habla de que la cifra puede ser a diario entre 4 y 5 veces más, y la cantidad de fallecidos igual. Hay una pandemia oculta en Venezuela detrás de la incapacidad, de la manipulación y además del deterioro del sistema de salud, que es muy grave. No sé qué piensa el profe. No, yo creo que la situación tal como estaba planteada no pareciera arrojar solución de corto plazo. Para eso se suponía que había habido un pacto político entre Guaidó y el gobierno, pero luego el gobierno pareciera ser que se dio cuenta que los réditos que la operación iba a generar no iban a ser tan buenos para el gobierno, sino que iban a favorecer la oposición, y por eso comenzaron a buscarle las dificultades con el uso de la vacuna de AstraZeneca. Hay que recordar lo siguiente: los laboratorios que producen las vacunas del COVID compiten entre ellos para ver quién se gana la mayor tajada. Es decir, a veces son los propios laboratorios los que generan información, digamos, un poco creíble para dañar la reputación de otros laboratorios. Ya ahí se sabe, por ejemplo, que el Johnson & Johnson tuvo unos problemas, pero han dicho cosas que no son totalmente ciertas. Con lo de AstraZeneca se viene, y fueron los primeros que comenzaron con la vacuna, y la Universidad de Oxford. Y también fueron los primeros atacados. Sí, fueron los primeros atacados. Entonces lo que ocurre es lo siguiente. Ayer vi en un periódico español que un científico de una universidad norteamericana, que yo no la traté de ubicar en las principales universidades, y dice que las vacunas de Pfizer y Moderna generan un problema en el miocardio que puede generar miocarditis y que dañan un tejido que cubre el corazón. Y total que al final la gente, chico, no haya que hacer. Esto es una cosa de angustias. Y obviamente el gobierno venezolano se pegó de la acusación contra AstraZeneca, diciendo que ellos no lo iban a dejar entrar para proteger al gobierno venezolano. Hoy incluso se llegó a decir que una persona que iban a paralizar la utilización de la vacuna de Janssen, que es Johnson & Johnson, justamente porque un médico de 50 años murió del corazón después de ponerse la vacuna. Entonces, oye, entre estas cosas y las otras uno no haya que hacer, y eso favorece al gobierno que está intentando meter en Venezuela las vacunas cubanas, que ya los cubanos dicen que tienen 16,000 personas vacunadas con la Abdala. En fin, que esto es una situación que en definitiva a quien va a perjudicar gravemente es al pueblo venezolano. Si esas cifras que dice tener la Federación Médica son ciertas, entonces el 50% debe por lo menos infectar por lo menos 25% más.
O sea, eso sería terrible. Pues. Eso quiere decir que estamos viviendo en Venezuela, además de un holomodor con el tema del hambre, porque mucho de estas situaciones de mortandad se ha dado por este tema, también el tema de un cierto holocausto pandémico, porque realmente es creo que uno de los países con menos atención en la región en cuanto a este tema. Sí, es grave la situación. Maduro anunció el viernes, queremos aclarar a nuestros suscriptores que este programa fue grabado el sábado. El viernes Maduro anunció que a partir de mayo comenzaban a recibir masivamente las vacunas. Aspiraba a que todo se completara entre mayo, junio y julio. El acuerdo político sigue, el único problema entiendo que fue con la vacuna de AstraZeneca y por supuesto van a llegar vacunas de todo tipo. El problema ahí también es el mercado negro. Es más fácil conseguir la vacuna si tienes $150, $200, que si vas a un centro asistencial. Entonces hay un gravísimo problema que producto de las distorsiones que hay en nuestro país en torno al tema. Y por supuesto que el tema de las vacunas es un negocio. Pero es que no solamente tiene que ver con la competencia entre los laboratorios y la imagen que quieren dar de que ellos son, que sus vacunas es la mejor, sino que además hay una competencia geopolítica, porque China, Rusia y Estados Unidos están disputándose el liderazgo a nivel mundial en cuanto a la vacuna contra el COVID. ¿Por qué son esas secuelas? Yo no soy experto en la materia ni pretendo serlo, pero sencillamente son la consecuencia de la urgencia. Aquí se tuvo que crear y aprobar unas vacunas de urgencia para lograr controlar un poco la pandemia a nivel mundial y esas son las consecuencias, las secuelas que han producido en tantos pacientes a nivel. En estos días leía, pero no sé cuál fue la vacuna, no sé si fue la de Johnson o la de Pfizer, una persona que le pusieron la vacuna y de inmediato le salió una manchas de sangre en las piernas, una cosa espantosa. Entonces, para mí estas son las secuelas. En Venezuela. Disculpa, Marvin, pero recordemos que todos los organismos no son iguales. Claro. Yo he estado leyendo y estamos hablando de por lo menos 6 casos de 7 millones de personas a las que le han puesto la vacuna. Sí, o sea, si nos ponemos a ver, son 0.0.0. Sí, sí, estadísticamente es una muestra mínima, pero genera preocupación. Claro, no, la preocupación por el tema, cómo se ha expandido dentro de las redes sociales, que por cierto, hablando de las redes sociales, a mí también está la otra pandemia, la pandemia del alma negra, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque yo he visto gente que, bueno, dice, mira, me estafaron porque yo le hice caso a cierta cuenta que estaban dando la vacuna y me estafaron el dinero. ¿Qué hago? Entonces inmediatamente sale alguien vendiendo las goticas milagrosas por $80. Sí, por 80, María, por $80. Mira, tú sabes la cantidad mira, la vacuna de AstraZeneca cuesta $4. La vacuna de la rusa cuesta 10 millones, de $10. La Sputnik la ponen por $150. Por eso, o sea. Pero es que además, cuesta la vacuna realmente en el mercado. Es que al gobierno al que la está vendiendo no le costó nada, porque la vacuna formó parte de un acuerdo Venezuela-Rusia. Entonces las vacunas pasan de los organismos públicos a instituciones privadas para comercializar. Claro. La bendita. Bueno, como muchas cosas en Venezuela con el tema de la salud, yo lo que creo es que ya hemos llegado al final de esta nueva emisión de Norte a Sur y por supuesto los invitamos a que nos sigan en el canal YouTube de Damaso Jiménez, también en el YouTube de Verdades y Rumores y por supuesto inmediatamente estará en las redes esta nueva emisión de Norte a Sur con Damaso Jiménez, Darwin Chávez y de Francisco Roja. Recuerda que el lunes a las 7 de la noche, ahí es donde vamos a estar. Saludos, amigos.